Espero que se encuentre muy bien. Vamos a hablar en este siguiente audio una gran narrativa de lo que ha pasado en nuestro país, tanto en el ámbito político como económico, que es también algo fundamental de la historia en el derecho colombiano. Es muy importante tener en cuenta siempre que nuestro país es parte de nuestra historia y es que nuestro país se ha caracterizado por ser un país muy violento. Y esto ha ayudado también a ciertas cosas como es la evolución de nuestro país, cómo hemos cambiado la cultura, cómo hemos cambiado también la forma en que vemos las cosas, la forma en cómo las solucionamos. Nuestro país se ha caracterizado mucho en la violencia y empezando por algo muy fuerte que fue por ejemplo la muerte de Jorge Luis Gaitán. Fue uno de los hechos más históricos y más duros de nuestro país porque se tenía pues la expectativa muy grande de este señor para que pues fuera presidente, porque se esperaba un cambio y querían un cambio de verdad, un cambio que la gente lo sintiera y la gente estaba de acuerdo y estaban todos unánime que Jorge Eliezer Gaitán era el verdadero cambio. Lastimosamente la guerra, lastimosamente la violencia acabó con la vida de este gran hombre, y lo cual pues ha derivado hechos como lo fue el Bogotazo, uno de los días más sangrientos, más fríos en la historia de Colombia, que fue que derivaba pues a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Pasó un gran suceso que fue muerte de miles de personas, de cientos de personas en la ciudad de Bogotá, la capital. Transcurrido pues esto, se ha venido conmemorando año tras año el Bogotazo, porque es como les digo anteriormente, es historia, entonces se tiene que tener en cuenta siempre que nuestra historia empieza desde ahí. Muchas veces no caemos en cuenta pues de que no todo es bonito en nuestro país, sí, hay cosas muy elegantes, muy sensatas, muy buenas, pero no todo es bonito como mucha gente lo cree o lo pinta. Además porque hemos estado también marcados por violencia entre personas por pensar distinto. Es que yo soy liberal, yo soy conservador, es que yo creo en este presidente, yo no creo en este presidente. Se pelean, por decirlo así, por bobadas, al saber que esa persona por la que están peleando ni siquiera nos conoce. Muchos de ellos ni siquiera velan por eh, ser garantistas de la democracia, ser garantistas de la constitución, ser garantistas de los derechos y de todos los derechos igualitarios, porque muchas veces pensamos como, no, todo el mundo tiene derecho a la igualdad, pero nunca pensamos por qué si todos tienen derecho a la igualdad, por qué no tienen derecho a la igualdad material, que es otra cosa que han marginado mucho los políticos ahora en día. Es que todos tienen derecho a la igualdad, sí, está muy bien, pero ¿por qué no tienen en cuenta también la igualdad material? O sea, si el niño de papás ricos estudia en un colegio, ¿por qué el niño de papás pobres no puede estudiar en un colegio? Hay que darle las mismas oportunidades, hay que darle el mismo estudio a los niños. E incluso me voy por los lados de los niños del campo. Muchas veces vemos que en la ciudad pues hay educación, pero no nos vamos muy lejos. Hay niños en el campo que no pueden acceder a estos tipos de educaciones y uno dice, pero es que estamos en el 2023. Y sí, 2023 y todavía se ven ese tipo de cosas en nuestro país. Es muy lamentable, es muy triste lo que se ve todavía porque eh, la violencia no permite que las personas se movilicen libremente por las calles para poder llegar a sus colegios, para poder llegar a sus casas. Además, teniendo en cuenta que el conflicto armado en nuestro país ha sido una cosa totalmente dura, ha puesto a desmovilizar personas del campo, de sus casas, es algo muy lamentable. También vemos cómo se margina, cómo el Estado, cómo el gobierno, los gobiernos que van transcurriendo durante sus periodos, van excluyendo tanto al trabajador como a la clase obrera. Es muy triste ver cómo estas personas tan importantes que son una mano derecha en la economía, en la agroindustria, en todo el sector textil, en todo el sector ganadero, que es la mano obrera, la que tenemos en este momento, es muy importante porque es la que mueve la economía, es la que mueve la estabilidad del país, es la que está en la movida a la hora de poner en marcha la economía.
También obviamente hay que tener en cuenta pues de que han habido clases políticas, han habido cartas, han habido leyes en las cuales han puesto ya más prioridad, han puesto más ya ese respeto, esa valoración que se le debe dar al trabajador con los sindicatos, ya tienen sus sindicatos, tienen voz, tienen más voz, mucha más voz, porque anteriormente se le perdía mucho, porque era nada más lo que dijera el jefe y ya. Ahora tienen voz, tienen sus sindicatos, pueden manifestar su inconformidad. Ha evolucionado bastante en ese sentido el trato a los trabajadores, hacia ellos, cómo se los trata, porque es muy bueno ver cómo es que estas personas poco a poco en ese estado ya dando más derechos, le han dado más posibilidades de hablar, de estar dialogando, de estar pendiente en asuntos que tienen que ver con la empresa, con el trabajo, sus inconformidades, manifestar esa inconformidad que tienen a pesar de pues que pueden llevar muchos años y que es un trabajador que lleva muchos años, que ya él no está conforme con todo, no. Muchas veces hay inconformidades y han habido grandes avances en ese sentido, pues de que los trabajadores ahora pues por lo menos tienen voz. Se sigue marginando, como le decía ahora, se sigue habiendo una exclusión al trabajador, a la clase obrera, más que toda esa clase obrera que es bajita, como los albañiles, como lo es las madres cabezas de hogar, las que son niñas del servicio, señoras del servicio, que lavan casas, son personas que son excluidas, las personas que hacen construcción, las personas que son eléctricos, son muy excluidas porque no tienen un sindicato, no tienen esa fuerza que les ayude para realizar sus actividades laborales. Entonces es importante que se tenga en cuenta mucho eso. También se ha evolucionado en el sentido de salud. En la salud también se le da prioridad porque había casos de que se escribían, pues se ponían, colocaban al trabajador en una empresa, el trabajador se enfermaba, el trabajador no tenía la disposición para ir a trabajar y le tocaba ir así. No tenía salud, tenía que pagar él particularmente, o si tenía el Sismenel, pues bien. Ahora es muy bueno que obligatoriamente las empresas ya estén poniendo a disposición la prestación de servicios, que es la salud, que es muy importante que tengan un seguro por si se les pasa algo mientras están laborando. Es muy importante porque muchas veces se veía pues que a veces tenían gente que trabajaban, les pasaba algún accidente y nadie respondía por esa persona. Gracias a Dios, gracias al avance de esas cartas políticas y esas leyes, que las personas han querido manifestar su inconformidad por la marginación a las clases obreras, se han puesto más a disposición del trabajador, se han puesto más a disposición de esas personas que en verdad son las que le dan el empuje y que le dan el movimiento a la economía de nuestro país. Es importante pues que en Colombia se tenga muy en cuenta al trabajador, se tenga muy en cuenta a este tipo de personas. Y para terminar es importante hacer una reflexión clara, y es que muchas veces nos ponemos a pelear, nos ponemos a discutir, hemos peleado con amigos, hemos peleado con familiares por política, por cuestiones que van interno en nuestro país, que nos duele, es una problemática que nos duele. Nos ponemos a pelear, pero con eso no solucionamos nada. Vemos como en el libro nos dice que se peleó 60 años, su juventud con su amigo, y al final se dio cuenta de que es verdad, al pueblo nunca le toca, que al pueblo no está siempre ahí, al pueblo siempre lo marginan, lo echan para allá. ¿Por qué? Porque les interesa pagar, siempre son los favores políticos, pagar cosas a los que lo ayudaron, pagar favores a los que lo ayudaron a subir al poder. Por eso es importante tener siempre en cuenta de que se pelean entre ellos ahí porque ellos dividen a las personas para que eso es lo que les interesa, para poder ellos subir al poder. Y eso es lo que se ha visto últimamente, que dividen para poder reinar, como dice el dicho. O sea que es importante pues que nosotros como colombianos saquemos esas peleas, esas cosas estúpidas que nos hacen ahora pelear y salir del ámbito y de las cosas pues que se nos salen de las manos, y a veces decimos, no, es que me peleé con el amigo. ¿Por qué? Por hablar por política o por cosas que no tienen cierto sentido. Esta es mi reflexión, esta es mi parte del audio de la tarea. Muchas gracias.